Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en su SIP? Buen día. Bien. Buenos días, doctora. Ah, qué bueno. Hola. Hola, Mariana, buenos días. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar porque esta clase está un poquito larga, ahorita que se vayan incorporando sus compañeras. El día de hoy vamos a ver uno de los puntos clave de una revisión sistemática y específicamente de un metaanálisis. ¿Qué han leído, qué saben acerca de los forest plots? ¿Y por qué está tan asociado con el metaanálisis? Pues porque son gráficas donde prácticamente se evalúa como los diferentes desenlaces y al fin y al cabo como que te orienta hacia casi, o sea, como que está, no sé cómo explicarlo, pero Ujú. si está a favor o en contra como de lo que estás evaluando, pues Ok, prácticamente. bien, entonces empezamos con que es un gráfico y es la parte cuantitativa de una revisión sistemática. No todas las revisiones sistemáticas van a terminar con un metaanálisis. Aquellos que terminen con un metaanálisis van a mostrar siempre un forest plot, que lo que va a hacer es resumir el tamaño del efecto al sumar los efectos individuales de cada uno de los artículos. Ujú. Entonces, el metaanálisis, acuérdense, es la parte matemática, el análisis estadístico que implica que a partir de diferentes artículos primarios, ustedes puedan obtener un efecto global. Y pueden ser diferentes los desenlaces, pueden ser dicotómicos, pueden ser cuantitativos. Por ahí, algunos de ustedes, recuerdo el de Ángeles tiene hazard ratio y su intervalo de confianza. Entonces, que es una medida de asociación para un desenlace dicotómico, pero que además va variando a lo largo del tiempo. Ujú. Ahora, ¿cómo es que surgen los metaanálisis? Pues surgen a partir de 1992 con la introducción de la medicina basada en evidencias. Ante el creciente número de los artículos publicados de un momento a otro en un corto periodo de tiempo, pues no era posible leer todo lo nuevo sobre algún tema en específico. Entonces, se buscó hacer revisiones sistemáticas con metaanálisis que resumieran los diferentes artículos publicados sobre un mismo tema. Ujú. Ahora, recuérdenme cuáles son las ventajas que ofrecen los metaanálisis. ¿Por qué metaanalizamos? ¿Para qué hacemos? ¿Por qué llevan esta clase? ¿Para qué suman los efectos de los diferentes artículos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué no simplemente leemos los artículos primarios y ya? Para tener un resumen con estadística, ¿no? ¿Ok? Para tener entonces un resumen con estadística, ¿qué más? Se puede sumar la población en caso de que no tuviera efecto un artículo que tuviera una población pequeñita. Ujú. Esto quiere decir que una de sus principales características es que permite aumentar el poder estadístico. Y puede haber diferentes artículos que en lo individual no muestren resultados significativos, pero cuando se combinan y obtenemos un efecto global, ahí sí, lo que sucede es que el resultado es significativo. Ujú. Además, mejoran el tamaño del efecto de la estimación. A lo mejor tenemos artículos que se comparten. Imaginemos que el desenlace es dicotómico, que se van a calcular ORs y tenemos diferentes estudios. Aun cuando puedan ser significativos, pues a lo mejor encontramos intervalos que están muy estrechos, perdón, muy amplios. Entonces, a lo mejor aquí tengo por tamaño de muestra un intervalo de confianza muy grande. A lo mejor el siguiente se queda con tendencia al riesgo.
¿Me podrían decir cómo se vería un OR que tiene tendencia al riesgo? Bueno, imaginemos que es otra vez 3.5. ¿De dónde a dónde irían los intervalos de confianza? A lo mejor de De- 0 a 1 ¿De 0 a 1? o ¿Segurísimo? abajo de con 0. tendencia de 0,75, ¿no? Creo que era. Ajá, o- ok. Podemos ponerle, para que sea un poquito más claro, de 0 a 90. Ajá. ¿Y el borde, el intervalo superior, hasta dónde iría, Luis? ¿Qué le ponemos ahí para que muestre tendencia? Puede ser cualquier número que esté por arriba del 3.5. Entonces ahí puede ser de 0.90, a lo mejor dejamos hasta 6. El siguiente artículo muestra, igual puede ser que muestre significancia, pero a lo mejor un menor tamaño del efecto. Entonces, a lo mejor este va de 1.3 hasta 10. Entonces, lo que va a hacer el metaanálisis es que va a crear un efecto que sea más preciso. Va a tener un OR, que ahora a lo mejor es de 2.5, con intervalos de confianza que son más estrechos porque se aumentó el tamaño de muestra. Entonces, estos resultados ahora se van a ser un poco más precisos. Ujú. Ese es el segundo efecto de un metaanálisis. Entonces, aumenta el poder estadístico, mejora el tamaño del efecto o la precisión, porque los intervalos de confianza se vuelven más estrechos. Ujú. Ahora, ¿pueden ustedes combinar los efectos de estudios que aparentemente tienen efectos contradictorios? O en este caso, tenemos un resultado que muestra tendencia al riesgo, pero no es significativo, y el resto sí son significativos. Entonces, podría ser que los resultados parezcan contradictorios porque un artículo no muestra asociación estadística, aunque hay tendencia, y el resto de los artículos sí la muestra. Ujú. Contesta nuevas preguntas y permite que a partir del resultado de un metaanálisis ustedes tengan la información suficiente para calcular el tamaño del efecto o para saber a partir del tamaño del efecto cuál es el tamaño de muestra que se va a investigar. Ujú. El tamaño de muestra que se va a presentar para un artículo primario. Además, les podría permitir plantear nuevas preguntas de investigación o análisis estadísticos diferentes en los artículos primarios. Entonces, estas son las ventajas que tiene la elaboración de metaanálisis. Ujú. Ahora, ¿qué sucede cuando ustedes tienen una pregunta de investigación? Para que este metaanálisis sea válido, deben tener criterios de inclusión que sean parecidos. Si volvemos al diseño primario y al diseño arquitectónico, deben ustedes plantearse resultados que puedan ser comparables, con criterios de inclusión que sean comparables. No se vale mezclar peras con manzanas, porque eso al final va a dar una heterogeneidad de los resultados muy alta. Cuando ustedes se plantean una pregunta de investigación y tienen artículos primarios, ¿qué es lo que ustedes esperarían? Si son poblaciones parecidas, intervenciones parecidas, desenlaces parecidos en mismos periodos de tiempo, ¿qué esperarían de los resultados entre los diferentes estudios? Que fueran iguales los resultados. Exacto, que fueran iguales. Entonces, nosotros, para saber qué tan iguales son o no, medimos con los metaanálisis algo que se llama heterogeneidad. Esta heterogeneidad va desde 0% hasta 100%. Cuando ustedes combinan peras con manzanas, diferentes criterios de inclusión, las intervenciones son diferentes, van a tener heterogeneidad máxima o las máximas, lo más cercano posible a 100. Pero, ¿qué sería lo ideal? Que ustedes tuvieran una heterogeneidad cercana a 0, es decir, que no hubiera heterogeneidad. Entonces, aquí depende de qué se va a comparar. En el artículo que les compartí ahorita en el chat, es una revisión sistemática con metaanálisis
que busca analizar el efecto que tiene atorvastatina de 80 miligramos contra atorvastatina de 10 miligramos para prevención de un segundo evento cardiovascular mayor. Y se toma en cuenta otro desenlace, que es la presencia de eventos adversos. En ese estudio, dentro del material y métodos, se especifica que se van a incluir ensayos clínicos, se van a incluir población mayor a 18 años que haya tenido el antecedente de una enfermedad, de un evento cardiovascular. Pero cuando se habla acerca de la intervención, entonces se especifica que la intervención es atorvastatina de 80. Pero después se menciona que se puede comparar contra atorvastatina de 10, simvastatina, contra placebo. ¿Qué creen que puede condicionar el que yo tenga comparadores diferentes? Heterogeneidad. ¿Ok? Heterogeneidad. Y aparte ya no vas a poder evaluar el tamaño del efecto, ¿no? Si son cosas diferentes. Claro, ¿qué tanto en realidad vas a poder responder esa pregunta? ¿Qué tanto en verdad vas a decir que ese resultado que tú estás analizando se debe a la comparación de atorvastatina de 10? Ahorita lo vamos a ir desglosando para que ustedes lo vean. Y ahorita que hagamos el análisis, que metamos los datos, pues lo que ustedes van a observar es qué tan alta fue la heterogeneidad. Entonces, cuando ustedes tienen heterogeneidad muy alta o una heterogeneidad que se considera ya con preocupación o alta, es mayor a 40%. Y parte de su chamba, entonces no se vale solo mostrar el tamaño del efecto. Tendrían que encontrar una razón, explicar cuáles son las razones para encontrar esa heterogeneidad tan alta. Entonces, bueno, ya ahorita lo discutíamos, lo hemos discutido en diferentes clases, que pues, la principal función es aumentar el poder estadístico. Puede ser que diferentes artículos en lo individual no muestren significancia estadística, pero cuando lo suman, pueden tener ahora sí, una significancia estadística y pueden disminuir el intervalo de confianza. Entonces, metaanálisis, ¿qué es? El análisis cuantitativo. La suma de efectos de cada artículo que ustedes meten en lo individual. Ahora, vamos a pasar a analizar cuáles son los componentes de un forest plot. Entonces, la primera columna va a incluir el estudio. Y aquí, habitualmente, aquí están números. Si ustedes quieren, pueden poner números, pero lo habitual es que se ponga el título del primer autor y el año. Después, vamos a tener, dependiendo el tipo de desenlace, ya sea cuantitativo, ya sea dicotómico, lo que ustedes van a tener es la información referente a las diferentes intervenciones de comparación. Entonces, aquí tenemos dos grupos, cirugía convencional y la nueva cirugía, y para cada uno de los grupos, en este desenlace cuantitativo, lo que vamos a requerir es media, desviación estándar y el total de pacientes incluidos en cada uno de los grupos. Y bueno, esto mismo ahora lo vamos a tener para la intervención de comparación. Después tenemos el peso del artículo. ¿Alguien leyó o sabe a qué se refiere o qué se imaginan que evalúa el peso de los artículos? Tiene que ver con el tamaño del efecto de O sea, cada artículo. ¿Ok? del total de los pacientes incluidos en el metaanálisis, ¿qué porcentaje corresponde a ese artículo, no? O sea, No necesariamente. No quiere decir que de el peso sobre el efecto global. Entonces aquí nosotros tenemos efectos individuales y después tenemos un efecto global. Entonces, ¿qué tanto de este efecto está dado por los diferentes artículos? Pero no solo es que hagamos una regla de 3 y a partir del número de participantes determinemos el peso. El peso está dado, uno, y que es lo más importante, por el tamaño de muestra de cada uno de los artículos, pero además está dado por la precisión de los intervalos de confianza. En aquellos estudios que tienen un intervalo de confianza más amplio,
en esos artículos, lo que va a suceder es que van a tener menos peso. Entonces, el peso se refiere a la contribución que tiene sobre el efecto global cada uno de los artículos. Y esto va a variar dependiendo de tamaño de muestra, pero además de la precisión del intervalo de confianza. ¿Vale? ¿Eso quedó ¿Y cómo claro? se calcula? Ah, ahorita se los muestro en diapositivas anteriores. Entonces, se toma en cuenta el peso que tiene cada uno de los artículos, pero también se toman en cuenta los datos, la dispersión del modelo. De eso es lo que hace que se calculen. Entonces, no es que solo de acuerdo al tamaño de muestra estimemos el peso. No, también tiene que ver con la dispersión de los datos. Ahorita les muestro la fórmula. Ahora, esto se los da en automático. Cualquier programa que ustedes utilicen para hacer su forest plot les va a dar ya en automático el peso del artículo. Después, la siguiente columna lo que va a tener es su medida de asociación. En este caso, dado que es una variable cuantitativa, tenemos diferencia de media y su intervalo de confianza al 95% de cada uno de los artículos, y al final vamos a tener el tamaño del efecto global. Del lado derecho, lo que tenemos es el forest plot. Tenemos una línea de nulidad, el valor que se considera como no significativo. Si es una variable cuantitativa, es de 0. Y si fuera una variable con desenlace dicotómico, ¿de cuánto sería la línea de nulidad? Desenlace dicotómico o R, riesgo No. relativo de 1. Exacto. Y tenemos que especificar de acuerdo hacia qué lado caiga mi resultado global, que está aquí con este rombo. Yo voy a tener un efecto a favor de la intervención o a favor del comparador. Y entonces tengo que especificar hacia qué lado está el efecto. ¿Se inclina a favor de la intervención o del comparador? Ahora, si ustedes analizan los cuadrados que están aquí, el cuadrado es este efecto medio. Y tenemos los intervalos de confianza, pero cada uno de los cuadros tiene diferente tamaño. ¿Esto a qué podrían atribuirlo? Al tamaño del efecto. Al peso del artículo, ¿no? Al peso que cada uno de los artículos tiene. Entonces, este artículo que tiene un cuadrado mayor tiene intervalos de confianza que son más estrechos, y cuando analizamos el peso global del artículo, es el artículo que tiene mayor peso. Entonces, no es casualidad que tengan diferente tamaño, tiene que ver con el peso de los artículos. Esme. Y aquí una duda, doctora. ¿Ese peso de los artículos va relacionado con la población de cada uno de ellos? ¿O de dónde se saca ese peso del artículo? Del tamaño de muestra. Es una de las principales variables que van a influir, pero también de la precisión, de qué tan estrechos o no son los intervalos de confianza. Entonces, este primer artículo tiene 13 participantes, 14 en otro grupo y tiene un peso de 14. El último artículo tiene 57 participantes, 57 en cada uno de los grupos, y tiene un peso de 42%. Entonces, está dado por tamaño del efecto, pero además por la precisión de los resultados y además por el tamaño de muestra. Eso es lo que lo va a determinar. Ahora, aquí abajo dice que el análisis se realizó por métodos aleatorios. Así como tenemos pruebas paramétricas y no paramétricas, tenemos TD-Student o una prueba Udemann-Whitney, de acuerdo al grado de heterogeneidad, a qué tan parecidos son los artículos entre sí, vamos a tener dos tipos de análisis estadístico. Uno que se llama por métodos fijos. El análisis por métodos fijos se da cuando tenemos homogeneidad en los resultados. Entonces, métodos fijos, homogeneidad. Efectos aleatorios, cuando los resultados son heterogéneos.
Ajá. Y el punto que marca qué tan homogéneos son los resultados o no, o qué tan importante es la heterogeneidad, es 40%. Entonces, este grado de heterogeneidad se evalúa con esta prueba que se llama I cuadrada. Y pues, cuando la encontramos por arriba de 40%, consideramos que es una heterogeneidad importante. Importante o sustancial. Esto de acuerdo a los elementos que sugiere la colaboración concreta. Entonces, más de 40%, menos de 40%. ¿Ok? Ahora, aquí nos vamos a encontrar otra vez, como en la prueba de Levin, de varianzas, vamos a partir, entonces, tenemos el grado de heterogeneidad, pero además tenemos un valor de P. Este valor de P que nos calcula la heterogeneidad, si la heterogeneidad que estamos observando es todavía la esperada o se encuentra por arriba de lo esperado por el azar, entonces tendríamos que plantearnos una hipótesis nula. Esta hipótesis nula asume que los resultados son homogéneos. La hipótesis alterna asume que son heterogéneos. Pero aquí el valor de P que se considera como significativo no es 0.05. Aquí se considera 0.10. Entonces, cuando hablamos de resultados homogéneos, ¿de cuánto esperaríamos encontrar el valor de P? Menor. Menor a 0.010. ¿Seguros? Mayor a punto. Mayor. Resultados no significativos. Entonces, en este caso sería por arriba de 0.10. Resultado, una heterogeneidad, lo que esperaríamos encontrar con el valor de P es, ahora sí, un valor significativo, menor a 0.10. Entonces, en este ejemplo, está en el límite, está en 0.12. Si tomamos en cuenta solo la prueba estadística de chi cuadrada, ¿qué es lo que diríamos? Que la varianza, que los resultados son homogéneos. Pero cuando analizamos la I cuadrada, ¿qué tan alta es la heterogeneidad? Pues aquí ya nos preocupa porque está por arriba de 40%. Entonces, en este caso, se asumiría que las varianzas, que los resultados son heterogéneos y haríamos un modelo de análisis fijos o efectos aleatorios. Efectos aleatorios. Por arriba de 0.10, con resultados homogéneos. No. Análisis por métodos físicos. Me refiero a los Por cuando métodos. el de ahorita sí es heterogeneidad alta. Por lo Ajá. tanto, sería de efectos aleatorios. Ajá, ok. Entonces, cuando tenemos homogeneidad en los resultados, hacemos un análisis por efectos fijos. Cuando tenemos una heterogeneidad sustancial, hacemos un análisis por efectos aleatorios. Entonces, en este caso se hizo un análisis por efectos aleatorios porque la heterogeneidad era sustancial. Después, tenemos cada uno de los efectos. Al final se da un efecto global que tome en cuenta el peso de cada uno de los artículos y el tamaño del efecto. El resultado es 0.92 con un intervalo que va de 0.21 a 1.63 con desenlace dicotómico. ¿Significativo o no significativo? No No significativo. significativo porque está arriba del punto 92, ¿no? Ya no me quedó claro. La no significancia para desenlaces cuantitativos, ¿de cuánto es? 1. De 0. Es 0, para dicotómicos es el 1, ¿no? Exacto. Entonces, aquí el desenlace es cuantitativo, entonces la no significancia es 0. Esto querría decir que una de las intervenciones incrementa la presión intraocular 0.92 con un intervalo que va de 0.21 hasta 1.63. Entonces, este resultado aquí es significativo. Y aquí tenemos el tamaño del efecto y el valor de P de ese tamaño del efecto. Entonces, este tamaño del efecto me da un valor de P de 0.01.
Aquí, como siempre, utilizamos la significancia estadística a partir de 0.05, menor a 0.05. ¿Vale? Ahora les voy a enseñar un forest plot, pero para desenlaces que son dicotómicos. Entonces, la composición es igual, el estudio, el autor y el año. Después tenemos las dos terapias. Y aquí lo que tenemos que especificar es el número de eventos en el grupo de intervención, en el grupo de comparación, el número de eventos y el total de sujetos expuestos a cada intervención. Después tenemos otra vez el peso del artículo y nuestra medida de asociación. ¿De qué va a depender si calculo riesgo relativo, si calculo odds ratio o hazard ratio? ¿De qué depende? Si es longitudinal, transversal o se mide en el tiempo. Ok, si es un estudio de casos y controles y transversal, ¿cuál sería la medida de asociación? OR, Y si son estudios longitudinales, pueden calcular riesgo relativo RR. o hazard ratio. Entonces, de eso depende. Tenemos otra vez la medida de asociación con su intervalo de confianza. Ahora, el tamaño del efecto, aquí el global es 0.80 con un intervalo de 0.40 a 1.58. ¿Este resultado ahora es significativo o no es significativo para desenlace dicotómico? No es. No es significativo. El rombo o el tamaño global del efecto atraviesa la unidad, entonces no es significativo. Ahora, cuando analizamos el efecto, cuando estos intervalos se traslapan entre los diferentes estudios, como es el caso de este forest plot, aquí podríamos considerar que los resultados son homogéneos. Entonces, uno es analizando, ustedes van a determinarlo por el valor de chi cuadrada y el valor de p. Es mayor a 0.10. Entonces, asumimos que hay una homogeneidad en los resultados. La i cuadrada es de 0%, pero además visualmente los efectos y los intervalos de confianza se están traslapando. Entonces, visualmente también sabemos que estos resultados son muy parecidos y que no hay heterogeneidad en los resultados. Ahora, el tamaño del efecto, al final, atraviesa la unidad, por lo que es no significativo. Y aquí, dada la heterogeneidad de 0%, el análisis que se podría llevar a cabo es un análisis por métodos fijos. ¿Vale? Ahorita les voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Ahora, vamos a ver justo cómo el hacer un metaanálisis incrementa el poder estadístico. Tenemos dos tipos de tratamiento, dos tipos de dieta, y queremos ver qué tanto impacta en el índice de masa corporal. Entonces, el tamaño del efecto es exactamente igual. Al finalizar el estudio, la disminución en el índice de masa corporal es 1.35 para cada uno de los artículos. ¿Qué es lo que varía? Menos 0.63 hasta 3.33 y menos 0.05 hasta 2.75. ¿Qué es lo que cambia? El peso del artículo. El peso del artículo que está dado por el tamaño de muestra. Entonces, en el primer artículo tenemos 10 participantes para cada grupo, en el segundo tenemos 20. Cuando analizamos el efecto individual, pues aquí va desde disminuir peso hasta aumentar peso. En el segundo, vean cómo está casi en 0.05 hasta 2.75. Entonces, aquí el cambio en el índice de masa corporal es casi significativo. Ahora, cuando analizamos el efecto global, vean lo que sucedió. El tamaño del efecto es igual, 1.35, pero ahora ¿qué cambió? El intervalo de confianza va de 0.21 hasta 2.49. ¿Es o no es significativo? Sí es, Sí. sí es Sí, es significativo. significativo. Es significativo.
Cuando analizamos la I cuadrada, el grado de heterogeneidad es 0%. El tamaño del efecto es igual, solo había una variación en los intervalos de confianza por el tamaño de muestra. El valor de P es de 1. Esto quiere decir que hay homogeneidad en los resultados. Y el valor de P del efecto global es 0.02. Entonces, este es el mejor ejemplo de cómo un metaanálisis va aumentando el poder estadístico. Si analizamos los intervalos de confianza, aquí entre los dos estudios se están traslapando y bueno, pues visualmente podríamos saber que también hay homogeneidad en los resultados. Ahora, ¿cuál es el análisis que corresponde de acuerdo al 0% de heterogeneidad? ¿Efectos fijos o aleatorios? Fijos. Efectos fijos. ¿Ok? Ahora, la heterogeneidad implica que la variabilidad en el tamaño del efecto es mayor a lo esperado solo por el azar. Entonces, nosotros esperaríamos, si es una misma pregunta de investigación y criterios de inclusión similares, que haya un comportamiento como aquí. El efecto es igual, pero varía el intervalo de confianza y la precisión por el tamaño de muestra diferente. Entonces, hablamos de heterogeneidad cuando esta variación es mayor a lo que se espera por el efecto del azar. Cuando ustedes tienen un metaanálisis con una heterogeneidad de 100%, ¿qué tanta utilidad tendría ese metaanálisis? ¿Les permitiría responder su pregunta de investigación? No, No. ¿Ok? ¿Por qué no, Vero? pues porque si es mayor del 40%, o sea, son demasiado heterogéneos, pues los dos desenlaces para que los puedas comparar y pues ver la significancia de cada uno, ¿no? ¿Ok? El tamaño del efecto no quedaría tan claro. Entonces, cuando eso sucede, Mariana, En casos de heterogeneidad se puede hacer algo como estratificar o por, no sé, por grupos se o puede ya de hacer plano no sirve. se puede hacer un análisis estratificado. Entonces, la primera opción es un análisis estratificado. Y la siguiente opción es quedarse con una revisión sistemática y no hacer metaanálisis. Entonces, no lo sumen. O hacen un análisis estratificado. Evalúan el efecto de la intervención en hombres y mujeres, en distintos espectros de severidad de la enfermedad. ¿De qué va a depender si hacen el análisis por subgrupos? De que en cada uno de los artículos se muestre el tamaño del efecto por separar, así como en el artículo de Sprint, ¿se acuerdan? Que había un forest plot donde nos mostraba los resultados por estratos. Es lo mismo que podrían hacer aquí, Esme. Sí, mi duda era si hay forma como de prevenir la heterogeneidad o de como deducir, ¿es a través de la misma selección de los artículos o hay otra forma? Es a partir de la selección de los artículos, que selecciones artículos que puedan ser comparables. Y si tú al extraer la información te estás dando cuenta en el cuadro 1 que la población tiene diferentes características, diferentes espectros de severidad de la enfermedad, o hay diferentes maniobras periféricas, o simplemente en este artículo que les puse de atorvastatina, no podrías comparar, no podría ser tu comparador placebo, atorvastatina 10, simvastatina o diferentes dosis de atorvastatina. ¿Por qué? Porque a qué le atribuimos el resultado. Entonces, lo que deben hacer para prevenirlo es tener sus criterios de inclusión muy claros. Deben asegurarse cuando están haciendo su cuadro 1 que de verdad esos artículos son comparables. Una opción es hacer un análisis por subgrupos o la otra opción es quedarse con la revisión sistemática y no metaanalizar y especificar las razones para no hacerlo a cabo. Es mucho más valioso que terminen con una revisión sistemática y que especifiquen que no se puede hacer a que confundan al lector con una heterogeneidad de 100% y que digan que ese efecto se debe a la comparación atorvastatina 80 contra atorvastatina 10, cuando ustedes saben que el comparador tenía múltiples intervenciones y lo que estaría favoreciendo es un sesgo de ejecución. Entonces, cuando la heterogeneidad es muy alta, deben analizar a qué se debe, a qué se le atribuye, intentar hacer subgrupos o quedarse con una revisión sistemática. Ese es el manejo
que se tendría que hacer. Ahora, vamos a analizar estos forest plots. ¿Quién me dice el forest plot 1 si a simple vista tiene homogeneidad o heterogeneidad? Homogeneidad. ¿Por qué, Edgar? Por los intervalos que se traslapan, ¿no? Todos. Exacto. Ahora, ¿qué sucede con el forest plot 2? Heterogeneidad. Aquí los efectos, incluso unos efectos van a favor de la intervención y otros efectos van a favor de la otra intervención. Y hay otros 2 estudios que no muestran efecto. Ahora, acuérdense que aquí, para esta prueba, para decir si hay o no heterogeneidad, si esta tiene una variación mayor a lo esperado por el azar, acuérdense que aquí el valor de no significancia es 0.10. Más de 0.10, estudios homogéneos. Menos de 0.10, estudios heterogéneos. Y además se tiene que cuantificar el grado de heterogeneidad. Esto está en el libro de la colaboración Cochrane. Entonces, yo les diría, acuérdense, si de algo se tienen que acordar es que 0 implica que no hay heterogeneidad. 100 es la máxima heterogeneidad. Y el punto que se toma en cuenta es 40%. Por abajo de 40%, esa heterogeneidad puede no ser importante. Por arriba de 40% es sustancial. Ahora, en esta clasificación dice que del 30 a 60 la heterogeneidad es moderada, de 50 a 90 es sustancial y de 75 a 100% heterogeneidad comparable. Entonces, para mí es más fácil que se acuerden del 40% y que 0 es homogeneidad y 100 máxima heterogeneidad. ¿Vale? ¿Hasta ahí van bien? Sí. Sí. Bien. Esta es otra manera de mostrarlo. 0%, no hay heterogeneidad y no tenemos de qué preocuparnos. Conforme vamos avanzando en el porcentaje de heterogeneidad, llegamos hasta 100%. De verdad, aquí la heterogeneidad es muy importante y de verdad tendrían que considerar si esos artículos se pueden combinar. Si no son combinables, nadie les va a cuestionar si se quedan con una revisión sistemática. Ahora, ustedes me preguntaban cómo se calcula el peso de los artículos. El peso de los artículos va a tomar en cuenta la dispersión de los datos y el tamaño del efecto. Entonces, se van sumando las diferentes Ns de cada uno de los estudios y se va tomando en cuenta tanto el tamaño del efecto, la dispersión, como el tamaño de muestra. Ahora, ¿qué hacer ante la heterogeneidad? Primero tienen que verificar que la información es correcta, sea correcta. Ustedes hasta ahorita van en el proceso de extracción de datos y la calificación del riesgo de sesgos. Entonces, cuando ustedes extraen la información de los diferentes artículos, pues a lo mejor hay un dedazo. A lo mejor no eran 10 desenlaces, eran 50 desenlaces o eran 2 desenlaces y no 20. Entonces, lo primero que tienen que verificar es que esa información sea correcta y que no hayan tenido un error al momento de extraer la información. Después, ¿qué tienen que hacer? Analizar por subgrupos. ¿Por qué? Por esos grupos o factores preespecificados. Entonces, por eso es que no empezamos a ciegas a ver qué encontramos. Partimos de como si fuera el diseño de un artículo primario. Partimos de un diseño arquitectónico donde ya previamente ustedes especificaron cuáles son los posibles factores que tendría que considerar en un análisis estratificado, porque podrían hacer que el efecto de la intervención cambie. También se puede hacer una metaregresión que implica evaluar cómo se comportaría el efecto si quitamos algunas variables de confusión, como sexo, como la severidad de la enfermedad. Ahora, también es posible hacer un análisis que se llama análisis de sensibilidad. ¿Esto qué implica? Ustedes identifican que hay un artículo que se comporta diferente, que tiene un mayor riesgo de sesgo o que la población es diferente. Entonces, lo que ustedes pueden hacer
hacen su forest plot incluyendo ese artículo y quitándolo y ver qué tanto varía el efecto. A eso se le denomina análisis de sensibilidad. Entonces depende de la calidad. Si hay algo en ese artículo que no les guste, que los haga dudar, entonces se hace ese análisis de sensibilidad. La otra opción, pues, es hacer un análisis por efectos aleatorios. Y también sería muy razonable el decidir no metaanalizar. ¿Por qué? No podemos mezclar peras y manzanas. Tiene que haber una compatibilidad clínico-metodológica. ¿Sale? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? No, ¿No? Ok, No, perfecto. Ahora, el análisis estadístico también va a variar de acuerdo al grado de heterogeneidad. Análisis por efectos fijos, cuando hay baja heterogeneidad por abajo de 40%, y análisis por efectos aleatorios, cuando hay una alta heterogeneidad. Ahorita les voy a explicar un poquito en qué consiste o cuál es la diferencia entre uno y otro. Ahora, cuando ustedes tienen una heterogeneidad alta, su chamba es evaluar si son comparables y encontrar la razón para esa heterogeneidad tan alta. Se debe al diseño, se debe a la manera en que ustedes recolectaron la información, se debe a que incluyeron cohortes y combinaron los resultados con estudios transversales, a que incluyeron pacientes con diabetes tipo 1 y pacientes con diabetes tipo 2, a las características basales de la población. Quedamos que pueden tener ustedes estudios que tienen mismos criterios de inclusión, pero a lo mejor en el estudio 1 predominan los pacientes con estadios incipientes de la enfermedad y en el estudio 2 tienen en etapas avanzadas. Entonces tienen que disecar y tienen que evaluar a qué se debe esa posible heterogeneidad. También tienen que considerar las posibles variables de confusión o determinar si hay alguna característica en la exposición o intervención que esté haciendo que los resultados sean tan heterogéneos. Ok. Ahora, para explicarles en qué consiste el análisis por efectos fijos o aleatorio, vamos a tener estas dos suposiciones. Imaginemos un momento donde no tengamos ninguna limitación ni por recursos económicos, ni por tiempo, ni por factibilidad. Entonces, ¿qué pasaría? Nosotros tenemos 3 artículos que son una muestra quizá de lo que está publicado y que intenta responder esa pregunta de investigación. Y entonces estamos analizando el efecto observado. Pero ese ustedes asegurarían que es el efecto real de esa intervención. Si incluyéramos a todos los pacientes en los cuales se evaluó esa intervención. No. No. Entonces, el efecto real va a ser diferente. Y esa es la razón porque cuando analizamos, por ejemplo, riesgo relativo, tenemos que analizar el intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque hay un error muestral. Como no estamos estudiando a toda la población, entonces tenemos un estimado. Y ese estimado se va a encontrar el verdadero valor se va a encontrar dentro de ese intervalo de confianza. Entonces, en estos ejemplos que les voy a mostrar, vamos a partir de 2 hechos. Uno, que cada uno de los artículos me da un efecto observado, pero que puede ser diferente al efecto real si analizáramos a la totalidad de la población. Entonces, el efecto observado lo vamos a analizar tal como vimos en los ejemplos previos en el forest plot, donde se resumen con un cuadrado que va a variar de acuerdo al peso de los artículos. Y después tenemos el efecto global, que es el rombo. Si analizáramos a todita la población, tenemos el efecto verdadero, que está con un círculo, y el efecto final combinado, que es un triángulo. Ahora, el análisis por efectos fijos parte de esta suposición. La suposición del análisis por efectos fijos asume que todos los estudios en el metaanálisis comparten el mismo efecto real. ¿Qué opinan? ¿Qué tan factible es este análisis por efectos fijos? ¿Qué tan probable es
que no haya ninguna variabilidad a pesar de las diferentes condiciones de la población. ¿Qué Pues no tendría se que cumple al 100. Claro, ¿qué tendría que suceder para que tengan efectos que sean exactamente iguales dentro de los estudios? ¿Podría ocurrir? Muy difícil, tendrá que ser misma población, misma intervención, mismo tiempo de medición, no sé. Mismas maniobras periféricas, mismo apego, misma calidad en la asignación de la intervención. Entonces, esto puede ser lo cuestionable del análisis por efectos fijos, que asume que todo va a ser exactamente igual. En el análisis por efectos fijos, lo único que se toma en cuenta y que podría condicionar alguna variabilidad en el efecto entre el efecto observado y el real es el tamaño de muestra, el error aleatorio. Ajá. Entonces, como en el artículo que les puse del índice de masa corporal, el tamaño del efecto era igual, pero había una variación en los intervalos de confianza. Entonces, en este modelo asume que esa diferencia, que va a ser muy pequeña entre uno estudio y otro, va a variar solo por el tamaño de muestra. Ujú. ¿Ok? Entonces, esa pequeña variación solo es por error de muestreo. Ajá. Ahora, vamos a analizar este metaanálisis. Aquí viene otra vez la fórmula para calcular el peso de los artículos. Para el análisis por efectos fijos, se toma en cuenta 1 entre la varianza. Entonces, toma en cuenta el tamaño de muestra, toma en cuenta la dispersión de los datos. ¿Mm? ¿Qué sucede cuando hacemos un análisis por métodos fijos? Vean lo que sucede. Tenemos artículos pequeñitos donde tenemos 39 participantes, 32, 16, 11, pero tenemos un artículo, el estudio D, que tiene 4.553 y 4.431. ¿Qué es lo que ustedes analizan con el peso de los artículos? ¿Cuál es el artículo que está aportando prácticamente el efecto global? El D. El D. De mayor muestra. Claro. Entonces, para el análisis por métodos fijos, lo que va a dictar prácticamente el peso del artículo es el tamaño de muestra. Entonces, aquí, este artículo, pues es el que tiene el cuadrado mayor, tiene 93% de peso del artículo y los otros artículos pequeños tienen pesos pequeños que contribuyen muy poco al efecto global. El efecto de este artículo es 0.71 con un intervalo que va de 0.62 a 0.81. Cuando analizamos el efecto global, vean, es 0.70 con un intervalo que va de 0.61 a 0.80. ¿Qué es lo que llama la atención aquí? Que son similares, ¿no? Prácticamente Prácticamente. Es el igualitos. efecto del peso mayor. Claro. Entonces, cuando ustedes visualmente están viendo un forest plot y ven que hay una diferencia notable en el tamaño de los cuadrados y en el peso, y que prácticamente está dado por el tamaño de muestra, el análisis que se está llevando a cabo es por métodos fijos. Y si analizamos la homogeneidad o heterogeneidad de los resultados, pues esperaríamos que esta fuera lo más cercana a cero posible. ¿Ok? Edgar. Sí, o sea, con respecto a ese estudio de, ese se puede considerar que cae o que puede caer en un error tipo alfa por el tamaño de muestra tan grande. Podría ser, acuérdense, entre más grande sea el tamaño de muestra, más probable es que ese resultado sea significativo. Pero entonces, ¿en qué se tienen que orientar? No deben perder de vista la relevancia clínica de esas diferencias. Entonces, ahí pueden tomar no solo el valor de P, podrían ustedes analizar el efecto absoluto, la diferencia en las incidencias entre los grupos, para que Ok, los oriente un poquito más. ok, Vale. gracias. Ok. Ahora, ¿hasta ahí alguna duda del análisis por métodos fijos? ¿No?
Para hacerlo es igual meterlo en el programa y nosotros seleccionamos qué es métodos fijos o métodos aleatorios, o Ajá. son programas diferentes. No. No, ustedes deciden. Es Ok. nada más, meten la información y ahorita lo hacemos con Redman en automático o en SPSS en automático. Les da el grado de heterogeneidad y a partir de ahí ustedes deciden si lo cambian, análisis por métodos fijos o por métodos aleatorios. Ujú. Ok. Ahora, este podría ser cuestionable. Ya me dijeron que esto puede ser cuestionable porque pues esperamos que a pesar de que se responda a una misma pregunta de investigación, hay un montón de factores que pueden condicionar esta variabilidad en los efectos. Entonces, el modelo de efectos aleatorios asume que el efecto real de cada uno de los artículos va a ser diferente, pero dentro de un rango estimado y que estos efectos pues van a variar y van a variar dentro de una curva de normalidad. Este modelo puede ser más razonable, puede ser lo más cercano a la realidad, porque hay un montón de factores que podrían condicionar variación, además del tamaño de muestra. Ujú. Vamos a analizar cómo se ve. Entonces, en este modelo vamos a considerar no solo para definir el peso del artículo, no solo el tamaño de muestra, que va a ser una de las variables que va a influir, pero aquí se va a considerar la diferencia entre el tamaño del efecto observado y el real, y aquí va a haber participación, sí, del tamaño de muestra, pero esto no va a depender prácticamente de la totalidad. No va a ser la única variable que considere el tamaño del efecto. Aquí se considera además otra variabilidad. Hay otra variabilidad que va a estar dada por diferentes causas. Esto se parece un poco a lo que vimos con ANOVA, que en ANOVA se tomaba en cuenta la diferencia entre la media de cada uno de los artículos con la gran media, pero además se tomaba en cuenta la variabilidad dentro de cada uno de los participantes. Entonces, lo más importante del modelo de efectos aleatorios es que no da tanta importancia al tamaño de muestra, al error muestral para definir el peso del artículo, sino que considera que puede haber una variación por otras razones en el tamaño del efecto. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando la heterogeneidad puede ser mayor a 40%. ¿Ok? Ahora, vean lo que sucede. Eran los mismos datos, las mismas Ns, pero vean ahora el artículo que tiene 4,000, más de 4,000 participantes en cada grupo. Vean ahora de cuánto es el peso de ese artículo. Bajó a 39%. De ser 93%, ahora tiene 39%. ¿Y qué sucedió con los artículos pequeñitos? En el otro modelo daba un peso aproximado de 2%. Aquí lo que hace es que da un mayor peso, una mayor importancia aún a los artículos que tienen menor tamaño de muestra. ¿Ustedes con qué tipo de análisis se quedarían? ¿Por efectos fijos o por efectos aleatorios? Aleatorios. Por efectos aleatorios. Es más razonable. Visualmente, ¿cómo van a identificar en un forest plot si el análisis es por efectos fijos o por aleatorio? Siempre debería mostrar el forest plot si se trata de un análisis por efectos fijos o aleatorios. Si no lo tiene, visualmente, si no hay tanta variabilidad en el peso de los artículos o como aquí, entonces aquí prácticamente este artículo se llevaba todo, 93%. Entonces, pues visualmente, cuando no hay tanta variabilidad en el tamaño de los cuadros, en el peso de los artículos, ahí asumimos que el análisis es por efectos aleatorios. Ahora, en este ejemplo, lo que estamos observando es que es un modelo que tiene una baja heterogeneidad. Los resultados son homogéneos. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la varianza de los resultados dentro de cada uno de los estudios? ¿Cómo está la dispersión de los datos? ¿Es alta o es baja?
Baja. Ok, en Baja. comparación quizá con este. Entonces, aquí es baja. Y además los efectos en realidad son muy parecidos. Ujú. Pero, pues lo que en realidad puede suceder es que haya una mayor variabilidad y que haya mayores diferencias en el tamaño de los efectos. Ujú. Entonces, esta es la suposición de cada uno de los modelos y pues les digo, parece más razonable hacer un análisis por efectos aleatorios que por efectos fijos. Ujú. Ahora, vamos a ver este ejemplo. Vamos a ir desglosando cada uno de los componentes. En este metaanálisis se evalúa la rehabilitación versus cuidado habitual en las exacerbaciones de pacientes con EPOC. El desenlace es la prueba de tolerancia al ejercicio mediante la caminata de 6 minutos. Entonces, se evalúa la distancia que el paciente recorrió durante 6 minutos. Se va tomando en cuenta de cada uno de los artículos la diferencia de medias. Entonces, aquí, entre aquellos que se sometieron a rehabilitación versus cuidado habitual, para el primer artículo dice que hay un incremento o hay una diferencia en la distancia recorrida, 215 metros, con un intervalo que va de 160 hasta 269. El resultado de este artículo es o no significativo. Significativo. Es significativo. Después tenemos este estudio del 2009 que tiene una diferencia de menos 2 metros con un intervalo que va de menos 33 metros hasta 29. ¿Es o no es significativo? No es No. significativo. Ok. Ahora, vean las Ns. La N mayor es, no es cierto, aquí no estamos viendo las Ns. No estamos viendo las Ns. Pero lo que sí estamos analizando es el tamaño de cada uno de los cuadrados o el peso de los artículos. ¿Es un análisis por efectos fijos o por efectos aleatorios? Por el tamaño y el peso de los artículos. Aleatorios. Ujú. Se ven muy similares. Entonces, Ujú. es un análisis por efectos aleatorios. El efecto global de la rehabilitación es una diferencia positiva, 77 metros, con un intervalo que va de 12 hasta 143 metros. ¿El efecto global es significativo o no es significativo? Sí es significativo. Ok, es significativo. Ahora, analicemos la I cuadrada o el grado de heterogeneidad. ¿De cuánto es? De 93. 93%. El valor de P de esa heterogeneidad es súper significativo. Entonces aquí la heterogeneidad es muy alta. Y el efecto global, ya me habían dicho ustedes que era significativo, no atraviesa el 0 y es de 0.02. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar los resultados de este estudio. En este estudio, lo que pretendíamos analizar era el impacto que tenía la vacunación contra influenza para disminuir la mortalidad en pacientes con diabetes. Aquí dice en el título con diabetes tipo 2, pero en realidad se incluyeron también pacientes con diabetes tipo 1. Ahora, si analizamos la información que contiene, entonces, primera columna, el autor y el año. Segunda columna, tiene la información referente a la exposición o intervención, que es la vacunación, el número de sujetos que tuvieron el desenlace dentro del totalidad de expuestos para cada uno de los grupos. Ahora, analicemos los pesos, 15, 7, 13, 23, 23, 17. El tamaño de los cuadrados es muy parecido. Entonces, se trata de un análisis por efectos aleatorios. Después, consideramos la medida de efecto, que es riesgo relativo y su intervalo de confianza. Tenemos el efecto global, que es de 0.51 con un intervalo que va de 0.43 a 0.61. Es un no significativo el efecto de la vacunación en la disminución de la mortalidad. Es significativo. Es significativo.
Entonces, la vacunación contra influenza disminuye la mortalidad, pero vean la heterogeneidad. Muy alta. Es muy alta y es significativa. El tamaño del efecto al final es significativo. ¿Cuál es toda la información que además podemos nosotros extraer? Para que no suceda lo que decía Edgar de, bueno, pues solo vamos a estar haciendo resultados significativos. No, lo que ustedes van a poder calcular para reportar sus resultados, ustedes pueden calcular la incidencia del desenlace en los expuestos y no expuestos. ¿Qué información tendríamos que meterle a la calculadora para calcular la incidencia de la mortalidad en este grupo? Una tabla de 2x2. ¿Ok? No tenemos los elementos para hacer la tabla de 2x2, pero sí a partir de esta información, ¿qué le podríamos poner a la calculadora? El número de eventos entre el total de la ¿Ok? El población. número de eventos para cada uno de los grupos. Entonces, 22, 864 entre 218, 897. ¿Cuánto nos da? A ver, ahí ya me perdí. No veo ya vi los números, ya los vi, perdón. Entonces, Sí, lo que ya. necesitamos es calcular la incidencia y es el número de sujetos que tuvieron el desenlace Entre el total de la población, los entre dos se el suman. total de Ujú. los expuestos. Y después Sí, ya vi. lo tendrían que hacer otra vez para los no vacunados. Entonces son 22,864 entre la totalidad, que son 218,897. Ajá. Esto nos da una incidencia de ¿cuánto? 1.04. No, es como del 10%. Sí, .1. .104. Ok. Ajá. .10. Entonces, Sí, es una .10. incidencia de 10, que sería igualito a 10,4%. En el otro grupo, ¿de cuánto es la incidencia? Ahora es 26,770 entre 134,426. ¿De cuánto nos da? .19. Ok, 20%. .19. Ajá. ¿De cuánto es la reducción absoluta del efecto? La reducción absoluta de riesgo. Como 9%. Ajá. No menos, 8 puntos. Ajá. Es 10.4 entre. 8,6, ¿no? Ujú. Ahora, si quisiéramos calcular el número necesario a tratar, sería 1 entre 0,086. ¿Cuánto nos da? 86. Nos da 11,6 y como no hay mitades de paciente, entonces lo redondeamos y diríamos A que el número 12. necesario a tratar es de 12. Y ahora, lo último que nos faltaría calcular es la reducción relativa de riesgo, que esta reducción relativa de riesgo sería de 1 menos 0,51. ¿Cuánto nos da? 49%. Esta sería toda la información que ustedes podrían extraer, además de considerar si el efecto global es significativo o no, el grado de heterogeneidad y si el efecto final es a favor de cuál de las dos intervenciones. Entonces, esta sería toda la información que le tendrían que analizar a su forest plot. Por aquí se los pongo, ¿no? Entonces aquí vienen los efectos, la reducción absoluta de riesgo, la I cuadrada, si hay heterogeneidad o no, y la reducción relativa de riesgo. Ahora, vean qué sucede con este estudio. En este estudio se quería evaluar el efecto de magnesio en la mortalidad en pacientes con infarto.
¿Qué es lo que sucede con este estudio? Si analizamos solo el forest plot y el tamaño de los cuadros, ¿qué diríamos? Que tiene efectos, que es de efectos Aleatorios. fijos o tiene efectos aleatorios. La heterogeneidad es de Alta. 67%. ¿El tamaño del efecto es significativo o no es significativo? Significativo. Es significativo. Ujú. Ahora, este ejemplo de este forest plot se los puse en la primera clase cuando discutíamos de cómo responder una pregunta de investigación y relacionada con Favipiravir. ¿Qué le observan de raro a este forest plot y a todo este análisis que evalúa si el Favipiravir tiene efecto o no en el aclaramiento viral? Lo hicieron por días, ¿no? El tiempo no se mide igual y entonces tiene un rombito en los días. Dice que es un análisis agrupado por días, pero aquí de pronto los días son iguales, en los primeros grupos, 10 días, 7, 10. Eso no lo habíamos visto en ninguno de los otros forest plots. Entonces, esto no está claro. Después tenemos el riesgo relativo y el intervalo de confianza. ¿De cuánto es la N para cada estudio? ¿Sabemos? No sabemos. No sabemos. ¿De cuánto es el peso de cada artículo? Tampoco está. ¿El análisis fue hecho por efectos fijos o aleatorios? Yo creo que por efectos. Hijos. No, Parece por efectos fijos, porque no. Sí. aquí Ujú. es el efecto de cada artículo es exactamente el mismo. Pero esto parece más bien un error que no tomó en cuenta el peso de los artículos. ¿Y por qué? Porque además, en los diferentes forest plot, por ejemplo, en el que se hace con Repan, tenemos un cuadrado. Entonces, aquí pareciera que es un error y que no se tomó en cuenta. Ujú. Y pues no nos dice que habría que estar adivinando si el efecto es por efectos fijos o por efectos aleatorios. Entonces, pues este está todo chueco. Ujú. Ahora, cuando ustedes hacen el plan de análisis estadístico de una revisión sistemática con metaanálisis, ¿qué deberían considerar? ¿Cuál es la medida de asociación que van a utilizar de acuerdo al desenlace y al tipo de estudio? Ya sea riesgo relativo, ya sea OR o diferencia de medias, si se trata de un artículo cuantitativo. Reducción absoluta de riesgo, reducción relativa de riesgo, el cálculo de la heterogeneidad y especificar si el análisis fue por efectos fijos o por efectos aleatorios. Y especificar qué programa utilizaron o utilizarán para poder hacer su forest plot. Y el análisis de riesgo de sesgo. Si tenemos estudios, solo ensayos clínicos, ¿qué herramienta utilizaríamos para clasificar el riesgo de sesgo? ROB2. ROB2, exacto. Y si tenemos estudios que son observacionales, ¿podríamos utilizar ROB2? Robbins No, sería ¿no? Ok, tendría que ser Robbins F, ¿no? Entonces, eso se tendría que especificar. Ahora, vamos ahorita que terminemos la clase, en el Classroom les voy a compartir donde dice videos de la clase, ahí van a ustedes a encontrar, les hice diferentes videos de cómo usar los diferentes programas. Entonces, está cómo hacer un forest plot en SPSS, cómo hacer un forest plot en Repman. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio metiendo la información a SPSS para que vean que el programa se los da todo en automático, pero lo más importante y lo más laborioso es pues, leer todos los artículos para poder extraer la información suficiente. Mariana, Sí, no vi los videos, doctora. no, ahorita se los voy a subir, no se los he No, pero compartido. los pasados nunca los he visto. Hay un link dentro de los temas y dice videos de clases. Ah, ok. Ahí los van a Y encontrar. se puede ver del teléfono. Sí, sí, Ok, sin problema, ya están en YouTube. Vienen nada gracias. más los enlaces. Ajá. Entonces, ahí les voy a subir los 3 videos para que ustedes puedan llevar a cabo su forest plot. Ujú. Ahora, vamos a hacer el primer análisis
yo voy a utilizar Redman. Redman, el que se descarga en la computadora, a partir de los links que les mandé. Entonces, ahí tienen la opción para descargarlo. Para Windows, les mandé también el de Mac, porque las últimas versiones ya es una versión web que no les permite guardar nada y que si ustedes quieren guardarlo e ir haciendo sus diferentes ejercicios, van a tener que pagar. Ajá. Entonces, bueno, pues a menos que esto ya fuera un proyecto que ustedes quieren hacer para publicar, pues creo que no vale la pena que lo compren. Lo pueden hacer en SPSS, lo pueden hacer en Jamovi. Lo más importante es que ustedes tengan bien identificada la información que van a sacar de cada uno de los artículos. El ejercicio que vamos a hacer es a partir del artículo que les comentaba de atorvastatina 80 contra atorvastatina de 10 para disminuir eventos cardiovasculares. Ajá. Entonces, lo primero que van a hacer es construir su base de datos. Lo pueden hacer sin problema en Excel y a partir de ese Excel lo pueden importar a Jamovi o lo pueden importar a SPSS, no pasa nada. Entonces, vean la información que vamos a requerir. Autor, año, después el desenlace aquí es dicotómico. Vamos a requerir el número de sujetos que tuvieron el desenlace en cada uno de los grupos. Entonces, aquí eventos de atorvastatina entre la totalidad de pacientes expuestos. Y después, para el grupo de comparación. Y ya, hasta aquí. Esta es la única información que ustedes requieren. Hasta aquí. El resto se los va a calcular el programa en automático. Aquí se agregó otra información para ya especificar en cada uno de los artículos tanto el riesgo relativo como el intervalo de confianza. Se agregó información sobre la edad de los participantes, cuánto duró la maniobra y la presión sistólica. Es decir, se mezclaron un poco las características del cuadro 1. Lo vamos a cerrar y nos vamos a ir a SPSS. Entonces, nos vamos a SPSS y a partir de aquí vamos a importar ese cuadro de Excel y vamos a hacer el análisis. En los videos les puse diferentes ejemplos con desenlace cuantitativo, con desenlace dicotómico o como en el estudio de, ¿quién es? Creo que de Ángeles, donde se dan los hazard ratios. Ahí no se da en esos artículos de supervivencia en general cuántos participantes tuvieron el desenlace de la totalidad, porque es una medida que va variando a lo largo del tiempo. Entonces, los artículos solo reportan los hazard ratio y su intervalo de confianza. Entonces, aquí le ponemos abrir otro archivo. Y aquí esta base la tenemos en el escritorio, entonces es atorvastatina 80. Acuérdense, solo se abre una hoja a la vez. Le damos a aceptar. Y ya está. Entonces, acuérdense, la información que nosotros requerimos es hasta acá. De autor hasta el total. Ajá. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es analizar. Le ponemos en metaanálisis y aquí ustedes especifican si los datos son continuos o son binarios. Entonces, para nosotros son binarios. Los datos en bruto significan que estamos metiendo la información, los recuentos para cada uno de los artículos sin mayor análisis. Son Ns. Aquí nos va a dar dos opciones. Aquí tenemos que especificar cuántos sujetos tuvieron el desenlace para cada grupo de tratamiento. Entonces, en el grupo de tratamiento tenemos el número de eventos que desarrollaron enfermedad cardiovascular en atorvastatina 80. Y aquí donde dice error, vamos a poner la totalidad de pacientes que fueron expuestos a atorvastatina 80. Y lo mismo para el grupo de comparación. Entonces, eventos
en atorvastatina 10 dentro del total de participantes. Y luego vamos a poner cuál es el ID del estudio. Ya sea que le hayan puesto artículo 1, 2, 3, 4, 5 o que hayan especificado el autor del estudio. Aquí les da la opción de decidir si el análisis es por efectos fijos o por efectos aleatorios. Dadas las características que les platicaba de este estudio, donde se comparó atorvastatina de 10 contra atorvastatina en diferentes dosis contra placebo o contra simvastatina, ¿ustedes consideran que tiene alta heterogeneidad o baja heterogeneidad? Alta. Alta. Entonces, podríamos dejar un análisis por efectos aleatorios. Y lo que queremos mostrar es riesgo relativo. Entonces, le ponemos, esto es lo único que vamos a activar, y aquí podemos elegir nuestra opción de gráfico. Aquí viene el gráfico, el forest plot. Aquí ustedes van especificando qué quieren que incluya su forest plot. Queremos que nos dé el tamaño del efecto, que nos dé el error estándar, el intervalo de confianza, el valor de P, el peso de cada artículo. Y aquí ustedes deciden. El OR viene pueden calcular el OR, que es el exponencial, o pueden calcular el logaritmo. Entonces, esto lo vamos a ver con más detalle cuando me toque darles estadística y modelos de regresión. Pero pueden tener el resultado en logaritmo o en exponencial, que es el OR habitual que ustedes conocen. Entonces, aquí, pues quiero que me dé el exponencial para que me dé el OR, como ustedes lo conocen. Queremos que nos dé la homogeneidad, heterogeneidad y que nos dé el valor de P. Queremos que nos haga una marca y que nos diga cuál es el efecto global y que nos señale con una línea vertical el tamaño del efecto nulo para que quede muy claro para el lector. De forma adicional, aquí ustedes también pueden hacer el gráfico de embudo. El gráfico de embudo, ya nos lo van a explicar la siguiente semana sus compañeros del equipo 3, nos va a decir si hay o no sesgo de publicación. Y le damos a aceptar. Entonces, no nos tardamos mucho tiempo en hacer el gráfico. Se da en unos minutos. En los últimos minutos de la clase hicimos el gráfico, el forest plot, hicimos el funnel plot, calculamos el efecto global. ¿Qué es lo tardado en una revisión sistemática? Pues definir bien su pregunta, sus criterios de inclusión y extraer los datos. Ahora, el primer resultado, lo que me está mostrando es el tamaño del efecto. Esto me lo está mostrando en logaritmos. Ahorita no le vamos a hacer caso. Al final del forest plot me está dando el tamaño del efecto, que es la atorvastatina 80 versus sus diferentes comparaciones, me está dando un tamaño del efecto de 0.70, con un intervalo que va de 0.56 hasta 0.87. ¿Es o no es significativo? Sí, es significativo. Es significativo. Ahora, el forest plot me lo está marcando aquí desde 0 hasta 10. El efecto global está marcado aquí con el rombo y la línea de no significancia me está mostrando los diferentes artículos. Ahora, ¿qué sucede con los intervalos de confianza? ¿Se traslapan o no se traslapan? ¿Hay homogeneidad o heterogeneidad en los resultados? Heterogeneidad. Hay heterogeneidad a simple vista. Cuando lo cuantificamos, resulta que la heterogeneidad es de 0.72. ¿Qué opinan? Es heterogéneo. Es heterogénea. Vale. Y el tamaño del efecto global, pues a simple vista estamos viendo que no se atraviesa la línea de no significancia. Entonces, es significativo. Y abajo tenemos el funnel plot. La siguiente semana lo vamos a analizar y vamos a ver si estos resultados nos muestran si hay o no sesgo de publicación, si hay asimetría o no. Entonces, ya vieron que hacer el forest plot es muy fácil. No nos tardamos más de unos minutos. Lo difícil es
extraer toda la información que ustedes van a requerir para poderlo calcular. Ok. Voy a cerrarlo. Y la otra opción, lo que no está en los videos, es el análisis por Jamovi. Entonces, ahorita en los últimos minutos les voy a hacer este mismo ejercicio, pero ahora con Jamovi. Entonces, no queremos guardar los cambios. Jamovi es... Déjame cerrarlo. Nos vamos desde el inicio. Entonces, Jamovi es una alternativa de programa para hacer análisis estadísticos. Visualmente, los resultados se ven bonitos, nos da bonitos gráficos, entonces es una alternativa y gratis a SPSS, pero tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no nos permite hacer análisis estratificados o trabajar con bases de un gran tamaño de muestra. Entonces, cuando ustedes abren Jamovi, entonces este está gratis, hay para Mac, hay para Windows y es gratis. Lo único que ustedes van a tener que hacer, viene nada más a lo mejor el programa más básico, que podría ser la exploración de datos. Ustedes en la parte derecha van a ver este signo de más, ahí dice módulos. Y entonces hay para ANOVA, para TDStudent, para regresión, y curvas de supervivencia. El programa que ustedes van a tener que descargar para hacer este metaanálisis es Major, que está aquí. Ajá. Entonces le dan clic y ya nada más le ponen agregar a su biblioteca y ya les aparece en la parte superior. Entonces ese es el primer paso, descargar este programa de Major. Después, una vez que se abre este programa, a partir de su Excel, el Excel que teníamos y que usamos para abrir SPSS, entonces aquí le vamos a poner importar y tenemos la base. Les abre la base ya sea de SPSS o la base de Excel. Entonces, ahorita nosotros vamos a utilizar la base que está en Excel. ¿Ok? Entonces, nos da otra vez autor, nos da año y el número de eventos en grupo expuesto y no expuesto. Nos vamos a Major y aquí especifican simplemente que se trata de un modelo dicotómico, de un desenlace dicotómico. Aquí está todavía un poco más claro que en SPSS. Aquí dice que ustedes tienen que elegir el número de casos incidentes en el grupo experimental. Entonces, es este. Después, el número de casos incidentes en el grupo de comparación. Y después, la totalidad de participantes en el grupo experimental y en el grupo de comparación. Y después, ¿por qué variable quieren hacer el análisis? Entonces, quedamos que es por autor. En automático, del lado derecho, les va a ir colocando la información. No sé por qué no me está dejando calcularlo. Vamos a volver a hacerlo. Entonces, acuérdense, es Major, desenlace dicotómico y otra vez. Entonces, vamos a poner la totalidad para cada grupo y después el autor. No me está dejando calcularlo aquí. Supongo que es porque tengo todo abierto. Entonces, una vez que hacemos estos pasos, nos tendría que dar del lado derecho este análisis que está de este lado. Entonces, número de eventos, casos incidentes, el total de los participantes y elegir el estudio. Pues vamos a ver si de casualidad lo da otra vez. Entonces, así les debe aparecer este análisis. Lo primero que les da es la heterogeneidad y el tamaño del efecto.
les está haciendo un análisis por efectos aleatorios y la heterogeneidad aquí es de 96%. ¿Por qué está variando la heterogeneidad entre lo que les mostré en SPSS y lo que les mostré aquí? Tengo diferentes bases y entonces se agregaron diferentes artículos. Pero, pues, ¿de qué les hablaría esta heterogeneidad del 96%? Muy alto. Muy alta. Ajá. Y ya vimos ahorita que les explicaba los criterios de inclusión. Entonces, los criterios de inclusión estaban haciendo esta alta variabilidad. Nos da los diferentes estudios, nos da la línea del no efecto y nos da nuestra medida de asociación. Ahora, hasta el final también nos da la opción de hacer el funnel plot, que también nos daba SPSS. ¿Ok? ¿Hasta ahí van bien? Sí. Estos resultados, una vez que lo tienen aquí, lo van a poder pasar con el botón derecho, lo pueden exportar, ya sea a su Word, y a partir de ahí ustedes ir incluyendo la información. Ahora, la otra opción es utilizar Redman, el que les puse, el que les mandé para que ustedes lo puedan descargar. Vamos a ir aquí solo poniendo efectos ficticios en los últimos minutos. Entonces, aquí le vamos a poner crear una nueva revisión. Siguiente. Y aquí es un estudio de intervención. Aquí especificamos, entonces, nuestra intervención es atorvastatina 80. ¿Para qué desenlace? Para enfermedad cardiovascular. Enfermedad cardiovascular. Y le damos siguiente. Después tienen aquí forzosamente que especificar que se trata de una revisión completa. Y le ponemos terminar. Ahora, la información que le van a ir cargando aquí es en estudios y referencias, le dan clic, doble clic y ponen agregar estudio. Y aquí vamos a poner los diferentes estudios. Entonces, nada más título, pues le ponemos aquí ROI 2024. Siguiente, finalizar. Y vamos a meter otro artículo. Rivas, igual, 2024. Y terminar. Ahora, para cada artículo que ustedes agregaron, les da la opción de clasificar cada uno de los sesgos. La herramienta que está aquí es para ensayos clínicos. Entonces, bueno, ahí pueden ir poniendo que se trata de bajo riesgo, alto riesgo. Pueden ir agregando aquí cuál es la razón. Pues a lo mejor porque no hubo aleatorización, porque había maniobras periféricas no consideradas. Y esto para los dos estudios. Y para todos los que ustedes vayan incluyendo. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso es que nos vayamos aquí donde dice datos y análisis y le ponemos agregar comparación. Esta comparación es MACE, enfermedad cardiovascular mayor. Le ponemos agregar un desenlace. Aquí ustedes tienen que especificar si es dicotómico, si es continuo o si solo tienen los artículos como en los de Ángeles que está hazard ratio y no viene la totalidad y solo su medida de efecto se pone varianza genérica inversa. Entonces aquí continuamos con desenlace dicotómico. Entonces quedamos que es MACE o eventos cardiovasculares. Tenemos el grupo experimental o control. Aquí ustedes lo pueden cambiar. Podemos especificar que es atorvastatina de 80 contra el control. Y después, aquí viene otra vez la oportunidad de hacer análisis por efectos fijos o aleatorios. Si no lo sabemos, dejen cualquiera de los dos, ahorita les enseño a cambiar. Y aquí la medida de efecto, ¿es OR o es riesgo relativo? Por el diseño del estudio, es riesgo relativo. Dejamos totales, subtotales. Aquí si ustedes dejan totales y subtotales, les calcula el diamante con el efecto global. Aquí, ¿qué quieren que aparezca del lado derecho y del lado izquierdo? Entonces, si aparecen los datos del lado izquierdo, son de protección y a favor de atorvastatina
80. Si aparecen del lado derecho, es a favor del control. Ahora, en la escala tienen que especificar, puede ir su OR desde, o su riesgo relativo desde 0 hasta infinito. Entonces, pues en general, los tamaños del efecto los vamos a esperar por abajo de 1, entonces le podemos dejar, pues a lo mejor 5. Y le damos terminar. Una vez que le damos terminar, esta hojita y este más les permite que ustedes seleccionen los artículos que acaban de incluir y le ponen finalizar. Ya que están cargados, entonces especifican que en el primer artículo hay 2 de 80 y aquí 6 de 70 o 50 de 5000, 100, 100 de 10,000. En automático les calcula el peso y les calcula el riesgo relativo con su intervalo de confianza y les calcula la heterogeneidad. En esta parte viene el forest plot, esta imagen de forest plot. Entonces, si le dan clic ahí, esta información la pueden copiar y pegar a su Word y aquí especificarlo. Entonces, es un análisis por efectos aleatorios. La heterogeneidad es del 56%. Y el tamaño del efecto, aquí como lo metí, es 0.69 con un intervalo que va de 0.23 a 2.09. ¿Es significativo o no es significativo? No. No es significativo. Ahora, en esta parte de la derecha les aparecen estos colorcitos. Si ustedes le dan clic en los colores, al forest plot les agrega el análisis de riesgo de sesgo. Entonces, vean cómo esto está muy fácil, se utiliza muy fácil. Lo más importante es que tengan la información suficiente para extraer los datos. Si le dan clic aquí donde dice figuras, pues ustedes les pueden agregar Style Funnel Plot. Entonces les da hasta abajo su funnel plot. No sé por qué no me lo guardó. Tienen también el flujograma de Prisma. Ok, ahí está el flujograma. Pueden ir agregando sus diferentes, el gráfico de sesgos, el resumen de sesgos. Ahí está. Entonces, esta es otra alternativa y en el Classroom pues van a aparecer los otros videos. Su tarea va a ser que ahora construyan su forest plot con el programa que ustedes quieran, el que tengan disponible. En un rato más les subo el video de la clase y ahorita les comparto las ligas para que tengan acceso a los otros videos. ¿Vale?